Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan especial. Y si tú estás aquí por primera ocasión, estamos súper contentos de que te convencieron que estuvieras aquí. Quizás en algunos casos tu mamá te chantajeó que si no venías no iba a pasar un buen día de las mamás, pero ya sea que haya sido por eso o porque luego vas a llevar a tu mamá a comer o simplemente quisiste estar aquí el día de hoy, nosotros estamos súper contentos de que tú decidiste acompañarnos. De verdad que para nosotros es un honor. Y si tú ya eres parte de la familia de Sugar Creek, pues qué hermoso que podamos pasar juntos este tiempo tan especial como es el Día de las Madres. Y para todos ustedes que nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas sociales, gracias por nuevamente estar aquí con nosotros y también por compartir nuestro contenido, que es una manera en la cual nosotros podemos utilizarlo para impactar la vida de otras personas y para que conozcan a Jesucristo. Y el día de hoy estamos llegando al final de esta serie de señales, donde las últimas semanas hemos estado viendo algunos de los milagros que Jesucristo hizo. No podemos ver todos porque nunca terminaríamos, sinceramente. Pero hay una cosa que sí sabemos acerca de todos estos milagros y que todos estos tuvieron el propósito de demostrar que Jesucristo era el Mesías esperado, pero también tenía el propósito de revelar el corazón de Dios por una humanidad perdida. Y hoy lo que vamos a hacer es ver uno de estos milagros más. Y quizás algunos dirían que este es el milagro más grande que Jesucristo hizo a través de toda su vida. Y tiene que ver con nosotros hoy en día, 2000 años después, porque de alguna manera va a responder algunas de las preguntas que tú y yo tenemos en nuestros momentos de mayor dolor, en nuestros momentos de mayor sufrimiento, en el cual la maldad tiene una manera de afectarnos, en el cual podemos ser víctimas de la injusticia. Podemos tener a alguien que nos hace daño y cuando llegan esos momentos es cuando esta historia y los principios que vamos a ver el día de hoy van a ser muy palpables y van a ser muy importantes para ponerlo en práctica en nuestra vida. Quizás la pregunta más antigua que los seres humanos nos hemos hecho es esta: ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento y la maldad en el mundo? Y hay una cosa que hemos aprendido a través de nuestro tiempo en la tierra, sea que tú seas joven, seas un niño, seas un anciano, y es esto: que sufrir es una parte inevitable de la vida. Sufrir es una parte inevitable de la vida. No importa cuál sea tu credo, no importa cuál sea tu edad, tu género, no importa que tú seas una persona que consideres que estás muy cerca de Dios, o a lo mejor ni siquiera crees en Dios, hay una cosa común de todos nosotros, y es esto: que todos sufrimos en la vida. Todos pasamos por momentos en los cuales nuestro sufrimiento es tan grande que nos preguntamos por qué, si existe un Dios que es poderoso y existe un Dios que es bueno, Él permite que pasemos por situaciones de gran sufrimiento. Esta semana, el día de ayer, mi esposa y yo estábamos en un evento de nuestra iglesia y en nuestra mesa conversábamos con un par de mujeres. Y una de las mujeres nos relataba acerca de cómo hace un poco más de un año ella había pasado por un momento trágico donde perdió a su hija en una situación horrible. Y que al morir su hija, ella dejó atrás dos de sus hijos, sus nietos, y ahora todo esto ha traído una situación tan terrible en la vida y en esta familia. Y al lado de esta mujer se encontraba otra. Y ella nos contaba acerca de cómo se sintió cuando ella tuvo que batallar 2 veces con el cáncer en su vida, sin saber si ella iba a sobrevivir, y también dejando atrás a sus hijos, a su familia. Esta mañana recibí una noticia que uno de nuestros voluntarios en el campus de Richard Rosenberg, que nosotros llamamos aquí colaboradores, que el día de ayer a él le dio una embolia, algo inesperado. Estaban en una reunión y de repente le pegó esta embolia, tuvo que ir al hospital, y ahora ella, su esposa y él están celebrando el Día de las Madres en el hospital. Si simplemente hablamos acerca de las historias en nuestra iglesia,
y hablamos de las historias más allá, tendríamos que concluir lo mismo. El sufrimiento es una realidad para cada uno de nosotros. Y todos podríamos compartir acerca de esos momentos tan difíciles, tan trágicos, que inclusive tienen el potencial de tambalear nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y no importa qué tanto sepas de la Biblia, no importa qué tanto vengas a la iglesia o al final consideres que todo esto no sirve para nada, parte de esta situación es que nos lleva muchas veces a sentir inclusive una frustración con Dios. Cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, cuando las cosas parecen tan oscuras, cuando sentimos que ya no soportamos ciertas cosas que estamos batallando en nuestra vida, es cuando sucede una frustración. Cuando esa frustración dentro de nosotros es tan palpable y muchas veces incontrolable. Y en algunos casos algunas personas lo expresan, pero otras personas quizás por el temor prefieren no decir nada, pero en su corazón esa frustración está allá. Y la frustración realmente está enfocado en esto, que podemos frustrarnos con Dios no por su inhabilidad, sino por su indiferencia. Que muchas veces en esos momentos podemos sentir que Dios, que tiene el poder de crear este universo, que Dios, que tiene el poder de sostener el universo, que Dios, que tiene la capacidad de hacer cosas tan increíbles y maravillosas como lo que vemos a nuestro alrededor, que nada es imposible para Él, no es ahí donde radica nuestra duda, no es ahí donde radica nuestra frustración. Muchas veces nuestra frustración está en el hecho de sentir que Dios simplemente, aparentemente, es indiferente a nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Que en aquellos momentos en los cuales nosotros quizás oramos o le pedimos o nos acercamos o nosotros simplemente creíamos que las cosas iban a ser diferentes, lo que encontramos fue aparentemente una indiferencia por parte de Dios, en el cual no intervino para evitar que nuestro ser querido falleciera, para que esa enfermedad fuera peor de lo que nosotros imaginamos, para que esa crisis financiera se diera a pesar de que nosotros habíamos hecho todo para prepararnos y no pasar por esa situación, que ese hijo rebelde que pensamos que iba a regresar a la casa y de repente la situación se pone peor que antes. Cada una de estas situaciones que nosotros rogamos y le pedimos a Dios que nos ayudara y que permitiera que las cosas fueran completamente diferentes, lo que encontramos al final del camino y muchas veces concluimos es que simplemente Dios es indiferente. Dios no le interesa, Dios no le importa lo que nosotros pasamos. Todos hemos estado ahí, todos hemos pasado por ese camino tan oscuro. Y lo que hoy vamos a ver en una historia que nos va a ilustrar, de alguna manera, tomar el telón y hacerlo a un lado para que podamos ver atrás lo que Dios hace, la manera en la cual Él obra. A través de esta historia, lo que tú y yo necesitamos hacer es tomar ciertos principios para saber que Dios sí obra, hasta cuando nosotros tenemos esa duda. Y que Él lo hace no conforme a nuestra idea, no conforme a nuestros planes, pero conforme a un propósito que es aún mayor de lo que nosotros inclusive podemos imaginar. Tarde o temprano tú estarás en ese lugar. Y cuando llegue ese momento es tan importante que los principios que veremos el día de hoy tú lo puedas tomar, lo puedas aplicar, lo puedas recibir para tu vida. Y para ello lo que necesitamos entender es esto: que aunque Dios no es el autor de la maldad, Él puede usarla para un propósito. Aunque Dios no es el autor de la maldad, Él puede usarla para un propósito. Una de las cosas que la Biblia nos deja clara acerca de Dios es que Dios nunca es el que usa la maldad, nunca es el que envía la maldad, nunca es el que toma estas cosas y lo pone en nuestra vida. La maldad más bien es el resultado de un mundo perfecto que Dios hizo, un mundo en el cual Él diseñó todas las cosas para que fueran buenas, pero que parte de este mundo
iba a ser el tener una relación personal con nosotros. Dios desea que nosotros tengamos una relación profunda con Él. Y eso significa que para tener este tipo de relación en un mundo perfecto sin enfermedades, en un mundo perfecto sin muerte, en un mundo perfecto donde íbamos a tener esta relación íntima con Dios y vamos a pasar la eternidad en esta relación tan increíble, para poder tener esta relación se requiere de tener libertad, lo que muchas veces se llama libre albedrío. Porque sin libre albedrío no puede existir una verdadera relación. Al final de cuentas es nada más una imagen o una representación, pero no es realmente una relación. Lo equivalente a esto sería lo que sucede en el Medio Oriente. Cuando tú y yo leemos acerca de estas relaciones donde un hombre de 50 años se casa con una niña de 8 años, cuando leemos esto, ninguno de nosotros decimos, wow, esa niña de 8 años, qué enamorada está de este hombre de 50 años. No, lo que decimos es, esto es un abuso, es una violación. La niña no tiene ninguna oportunidad de decidir la relación, ella es forzada dentro de la relación. Y desafortunadamente eso no es genuinamente amor, porque no hay libertad en esa relación. Lo mismo sucede con Dios. Dios tiene que darnos libertad, a pesar de que Él podría forzarnos a hacer lo que Él quiera, pero el problema es que el amor necesita ser libre para genuinamente ser amor. Y es por esa razón que constantemente en la Biblia encontramos que el deseo de Dios es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que nosotros somos. Y esto era la parte central del judaísmo. Y luego cuando Jesucristo vino y le preguntaron acerca de los mandamientos más grandes, ¿cuál era el mandamiento más grande? Él repitió lo mismo, que el mandamiento más grande no eran tanto lo que las personas pueden hacer, sino el amor a Dios. Y luego dijo, esto debe de afectar el segundo, que es el amor a tu prójimo, porque cada persona ha sido creada a la imagen de Dios y por lo tanto, si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo también. Esta es la parte central de nuestra relación con Él. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando hay libertad, también hay la capacidad de abusar de la libertad. Cuando Dios permite la libertad para que podamos amarle y para que podamos responder a Él y hacer lo bueno genuinamente, el problema es que podemos abusar de la libertad como sucede en cualquier relación. Y cuando abusamos de la libertad, esto es lo que la Biblia llama pecado. Y el pecado siempre va a traer destrucción. El pecado siempre va a traer daño. El pecado cuando entra la idea detrás de esto es de que no es algo que existe en sí mismo, sino que la maldad es una corrupción del bien. Estas eran ideas que algunos de los grandes pensadores de la historia trataron de ayudarnos a entender. Gente como Agustín de Hipona y Tomás Aquino hablaban acerca de la maldad no como una sustancia, en otras palabras, no como algo existente en sí, sino que la maldad es algo que depende de otra cosa. En otras palabras, la maldad es como un parásito. Para que la maldad pueda existir es necesario que tenga que aprovecharse de otra cosa que existe, que es el bien. Por esa razón, cuando hoy en día se representa al bien y el mal como el yin y el yang en lo que es el pensamiento oriental, en el cual tiene que existir el bien, la luz, y tiene que existir el mal, que es la oscuridad, en realidad esa es una forma falsa, porque la Biblia nunca lo presenta así. Más bien, la maldad existe como una corrupción del bien. Agustín de Hipona usaba la ilustración del óxido, cuando él decía que para que el óxido, que es en este caso una distorsión del metal, es una corrupción del metal, para que el óxido pueda existir necesita existir primero el metal. No existe óxido sin que exista el metal. Y en este caso no existe la maldad si primeramente no puede existir el bien, y el bien al final de cuentas es lo que el pecado corrompe. Este no es el mundo que Dios quería para ti y para mí.
pero es el mundo que existe porque tú y yo y todos los seres humanos hemos contribuido con nuestro pecado y con nuestra rebelión, y por lo tanto el sufrimiento y la maldad es la respuesta natural a un mundo que rechaza a Dios. Pero lo increíble acerca de Dios es que Dios puede venir y darle un propósito a la maldad, porque la maldad lo único que desea es destruir. Pero Dios es capaz de venir y revertirlo para traer un propósito. Y por lo tanto, parte de esto es de que el propósito de la maldad es destruir, pero el propósito de Dios es revertirla para edificar. Ahora, un día Jesucristo se encontraba junto con sus discípulos cuando de repente llegó un mensajero que había sido mandado por unos amigos de Jesús, específicamente por dos hermanas que se llamaban Marta y María. Y la razón por la cual ese mensajero estaba ahí era para notificarle a Jesús que Lázaro, el amigo de él, estaba sumamente enfermo, y que si él no llegaba a ayudar a Lázaro, a sanarlo a él, Lázaro seguramente iba a morir. Ahora, cuando Marta y María mandan a este mensajero, ellas estaban completamente convencidas de que Jesucristo inmediatamente iría a sanar a Lázaro, porque Jesucristo lo había hecho a través de su ministerio. Esto era hacia el final de la vida de Jesús, y durante casi 3 años Jesús había sanado a extraños, había sanado a cualquier persona con la cual se encontraba. Seguramente ahora Jesucristo iría a sanar al que era su amigo, a la persona que él había expresado amor, a ellas que eran también sus amigas y una familia que él amaba. Y entonces escucha cómo Juan empieza a contarnos un poco de la historia en los versículos 3 y 4 de Juan capítulo 11. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. En otras palabras, no simplemente no dijo el nombre, pudo haber dicho Lázaro, pero dijo no, este es el que tú amas. Quiero recordarte que esta es la persona especial que tú amas, Señor. Y escucha entonces la reacción de Jesús. Él explica que esta enfermedad él la iba a usar para un propósito. El propósito de la maldad es destruir, pero él iba a usar la enfermedad para algo que iba a ser más profundo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ahora, cuando uno lee esto, podría uno decir: caramba, o sea, ¿cómo es que Jesucristo va a permitir que esta persona muera para que entonces Él sea glorificado, para que Él reciba alabanza y para que la gente le reconozca? No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que al revelar su identidad como el Mesías, porque hasta este momento gente tenía duda, estaban diciendo: ¿será que este es el Mesías? ¿Será que este es el que viene de parte de Dios? Pero este milagro iba a ser la razón por la cual últimamente a Jesucristo lo iban a matar. Porque Él, al mostrar su poder no solo sobre la enfermedad, no solo sobre la naturaleza, no solo sobre circunstancias, sino inclusive sobre el peor enemigo de la humanidad, que es la muerte, entonces su identidad como el Mesías ya no iba a quedar en duda, y la gente iba a tener que decidir si siguen a Jesús o si rechazan a Jesús. Él iba a ser glorificado al revelar su autoridad. Por lo tanto, una de las cosas que tú y yo necesitamos entender es que aunque la maldad no tiene un propósito más que destruir, lo que pasamos, Dios no es el autor de ella, pero Él tiene una manera de tomar lo que pasamos y darle un verdadero y buen propósito. Y otra de las cosas que necesitamos entender de esta historia es lo siguiente: que no debemos de ver el sufrimiento como evidencia de la ausencia del amor de Dios, porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es que cuando estamos sufriendo nos salen dudas y empezamos a pensar: bueno, quizás Dios no me ama, quizás Dios no le importo, quizás Él es indiferente porque
mi sufrimiento no es nada que a Él le interese. Y automáticamente empezamos a pensar que cada vez que sufrimos, cada vez que padecemos de algo, inmediatamente eso es evidencia de que Dios ya no nos ama. Y nosotros sentimos que Dios está lejos, que Dios simplemente se ha tapado los oídos y dice: yo no quiero nada que ver contigo, tú ahora te las arreglas como tú quieras. Muchas veces nos viene la tentación de pensar de esa manera, y el enemigo puede venir a plantar la duda en nuestro corazón. Quizás es donde tú estás. Tú estás ahí dudando porque has estado rogando, has estado pidiendo, has estado orando. Quizás has pedido a otras personas que oren y tu situación no ha cambiado. Y entonces empiezas a pensar, quizás el problema es simplemente Dios no me ama. Pero en esta historia, nuevamente lo que vemos es que el sufrimiento no es evidencia de la ausencia del amor de Dios. Porque escucha entonces cómo Juan, el escritor de esta biografía de Jesús que llamamos el Evangelio de Juan, él quiere especificar y quiere que no se nos pase la realidad de lo que Jesús siente con respecto a María, Marta y Lázaro. Escuche cómo dice el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él sentía un amor profundo por ellos. Por lo tanto, el sufrimiento no es evidencia de que Dios no nos ama. No es evidencia de que a Dios no le importa lo que nosotros pasamos, sino que va a haber siempre un propósito que es mayor. Y el propósito de la maldad es destruir, pero el propósito de Dios es revertirla para edificar. El propósito de la maldad, lo único que busca la maldad siempre es destruir, pero el propósito de Dios es revertir la maldad para edificar tu vida, mi vida. En medio de nuestras situaciones más oscuras, lo que Dios está haciendo es obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos salir edificados, construidos, fortalecidos de lo que nosotros estamos sufriendo. Ahora, cuando Jesús recibe esta noticia, cuando el mensajero viene a anunciarle de que a menos de que Jesús vaya inmediatamente a sanar a Lázaro, y él está a menos de un día de camino para ir a Lázaro y sanarlo y quitarle su enfermedad, Lázaro va a morir. Todos esperaríamos que la respuesta inmediata de Jesús sería ir y sanar a Lázaro. Esa sería tu respuesta si, por ejemplo, el día de hoy, en la tarde, Dios no lo quiera, pero tú recibes la noticia de que en tu país uno de tus seres queridos está muriendo y tú necesitas ir en ese momento. No a sanarla, pero aunque sea estar en ese momento. ¿Qué es lo que tú dirías? Dirías, bueno, no sé, ando ocupado, esta semana planeaba en ver unos partidos de fútbol y unos partidos de béisbol y tengo algunas cosas que quería comprar para la casa y todo. Tú no harías eso, agarrarías y no importaría el precio del boleto, tú inmediatamente lo comprarías y te irías para estar con tu familia porque es una cuestión de urgencia para aquellos que tú amas. Pero cuando Jesús recibió la noticia, lo que él hizo fue esperar 2 días más. Esperar 2 días más. Y cuando finalmente ya no había duda con respecto a Lázaro, fue cuando él le anuncia a sus discípulos que Lázaro de hecho había fallecido. Escucha cómo él entonces habla con sus discípulos y entonces les dice que cómo él va a usar esto para un propósito, para edificar, lejos del propósito de la maldad, que es destruir. Versículo 11. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y entonces uno dice, o sea, Señor, si está dormido, ¿por qué lo vamos a despertar? ¿No? Déjale que tome su siesta, que descanse, a lo mejor eso lo va a aliviar. Si nosotros hubiéramos sido los discípulos, hubiéramos pensado igual que ellos. Versículo 12, los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Eso es bueno, qué bueno que está descansando así. Y Jesús muchas veces, como a sus discípulos, nos tiene que regañar a nosotros porque somos muy cabezaduras para entender lo que Él está tratando de decirnos. Y entonces Él dice en el versículo 13, Jesús había hablado de la muerte de Lázaro,
pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Ya queda entendido eso? Ahora sí. Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Pero vamos a donde está Él. Jesús usa esto para un propósito mayor. Va a haber un propósito para Lázaro, para María y para Marta, pero a la misma vez Dios es tan increíble que Él usa las cosas inclusive para edificar a muchas más personas como los discípulos. Porque estos iban a ser los mensajeros del Evangelio, los mensajeros de que la noticia de que solo en Jesucristo uno puede obtener salvación y propósito de vida y perdón de pecados. Y un día los discípulos iban a tener que enfrentarse a su propia muerte. Y ellos iban a recordar este momento porque ellos iban a saber que habían creído en un Salvador que no solo tiene poder sobre la vida, sino que tiene poder sobre la muerte. Y cuando hay alguien que es así, tú puedes confiar en Él hasta el último momento. Era importante que los discípulos supieran quién era Jesús para creer en Él, inclusive hasta al enfrentar al peor enemigo que puede existir, que es la muerte. Así que Jesús entonces se encamina para ir a Betania. Y entonces unas horas después, y de ir aproximadamente unos 20 kilómetros de donde Él estaba, y finalmente llegar allá, cuando él llega, obviamente Él ya sabía que era tarde. Lázaro había muerto, todos están allá, están llorando, están ahora en luto, están ellos conmovidos por la muerte de Lázaro. Y la primera persona con la cual Jesucristo se encuentra es con Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Marta se entera de que Jesús ha llegado, entonces ella sale inmediatamente para hablar con Él. Y en ese encuentro entre Marta y Jesucristo, uno se preguntaría cuál va a ser la reacción de Jesús. Le va a decir Jesús a Marta: tranquila Marta, tranquila María, todo está bien, dejen de llorar todos, ahorita voy a componer toda esta situación. No, eso no es lo que sucede. Lo que encontramos es a un Jesús que se conmueve con ellos, un Señor, un Salvador que se compadece por las personas. No alguien indiferente, como muchas veces creemos, no alguien impávido que no le importa lo que tú y yo pasamos. Tenemos a un Salvador, a un Dios que está con nosotros en nuestros momentos de mayor dolor. Jesús se conmueve con nuestro sufrimiento temporal, pero más allá, Él vino para ser la solución final. Porque no nos serviría de mucho que Dios estuviera compadeciéndose de nuestro dolor si al final Él no pudiera proveer una solución. Y Jesús vino no solo a compadecerse, sino a solucionar la situación que nosotros tenemos en la vida, inclusive cuando enfrentamos la muerte. Así que al encontrarse entonces con Marta, empieza Marta a expresar lo que ella sentía, su frustración de que Jesús no había llegado a tiempo. Escucha lo que dice el capítulo 11, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Su hermana se quedó en casa. No sabemos por qué. Quizás ella estaba molesta con Jesús. Quizás era demasiado su tristeza como para levantarse e ir a recibir a Jesús. No sabemos por qué, pero María simplemente decide quedarse. Y Marta sale para recibir a Jesús y hablar con Él. ¿Y qué es lo que Marta le dice? La misma pregunta que tú y yo hemos querido muchas veces decirle al Señor. Las mismas dudas que tenemos de por qué Dios no actúa en nuestros momentos de sufrimiento. Escucha cómo ella le dice en el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no me hubiera enfermado de esto. Señor, si hubieras estado aquí, mi ser querido no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, no me hubieran despedido de esto. Señor, si tú hubieras estado aquí, esta situación no hubiera salido tan mal. Es la misma pregunta que nosotros tenemos con respecto a Dios. Y esto es lo que Marta, esas dudas, esa frustración, lo expresa directamente a Dios. Pero Marta
que muchas veces es más espiritual que como nosotros actuamos, añade otra parte y ella dice esto, para componer un poquito la frustración que acaba de expresar. Aún ahora yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Señor, yo sé que si hubieras estado acá, mi hermano que se enfermó no hubiera muerto. Pero bueno, todo lo que tú pides a Dios, al final se va a llevar a cabo. Ya es tarde para mi hermano, ya no hay nada que se pueda hacer para él, pero tu propósito en tu reino, para los que están vivos, para los que necesitan todavía sanidad, bueno, para ellos la situación va a continuar adelante, pero para mi hermano es demasiado tarde. Y escucha la respuesta de Jesús. Escucha lo que le dice en el versículo 23. Le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar un día, pero no es como que eso me trae ahora mucha ayuda. No es como que va menguando el dolor que yo tengo por dentro. Ella le dice esto. Versículo 24, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le contesta una de las cosas más profundas de todo su ministerio. De hecho, es una de las frases más profundas que un ser humano ha dicho. Y es uno en el cual tú y yo podemos colgar nuestra esperanza en medio del sufrimiento más grande que tengamos. Jesús le revela algo mucho más profundo. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Lo que Jesús le está dando a Marta y lo que te está dando a ti y a mí es más que simplemente una doctrina en un libro. Es la persona de Jesús. Porque cuando tú y yo estamos enfermos, lo que menos necesitamos es ir al internet y buscar en Google nuestros síntomas. Lo que queremos es un doctor. Cuando tú y yo tenemos problemas legales, no necesitamos ir a buscar un libro de leyes para ver cuál podría ser la situación que estamos pasando. Lo que necesitamos es un abogado. Y cuando nosotros enfrentamos el sufrimiento en la vida, necesitamos un Salvador. Y Jesucristo es aquel que se conmueve por nosotros. Y Él está con nosotros, pero aún más allá nos ofrece la solución, porque Él es la solución. Él es la solución. Y entonces Marta le responde en el versículo 27 y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Jesús entonces le manda a pedir que venga María ahora. Y contrario a lo que muchas veces nosotros hacemos, que tratamos de dar una respuesta a todas las personas igual. Si una persona está sufriendo, decimos, no, mira, tienes que creer en esto. Y la otra, no, tienes que creer en esto. Y nosotros, Jesús no le da la misma contestación a María que a Marta, porque como Él se conmueve, como Él se identifica con su dolor, le da la respuesta que Marta necesita y le da la respuesta que María necesita. Y entonces escucha ahora su encuentro con la otra hermana, con María. Versículo 32. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el mismo reclamo de su hermana Marta. Es el mismo reclamo que tú y yo tenemos hacia Dios muchas veces. Y escucha la reacción de Jesús. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. De hecho, me encanta la frase aquí o la palabra conmovió profundamente, porque significa una indignación profunda por algo. Es hasta cierto punto un enojo por parte de Jesús. No un enojo hacia María, no un enojo hacia Marta, no un enojo hacia los judíos que estaban llorando ahí o sus discípulos, otra persona, sino un enojo hacia el pecado que ha venido a destruir un diseño perfecto que Él tenía. Por eso cuando tú pasas por tu sufrimiento hay una indignación por parte de Dios, porque nunca fue parte de su propósito, su plan, que tú pases por esto.
Y por eso, porque Él te ama, Él vino para ser el Salvador del mundo, perdonarte de tus pecados y ofrecernos una eternidad donde el pecado nunca más traerá estas cosas, donde el pecado nunca más traerá destrucción a nuestras vidas y donde será como Él había planeado al principio. Es tal su amor que Él estuvo dispuesto a sacrificarse para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esto. Y entonces Él continúa y Él pregunta entonces, ¿dónde lo pusieron? Preguntó. Entonces le dijeron, Señor, ven y ve, le dijeron. Y entonces viene el versículo más corto de la Biblia y quizás el más profundo. Jesús lloró. Jesús lloró. Y me encanta este versículo porque Jesús, que está a punto de componer las cosas, se identifica con nosotros y se conmueve. No es alguien que simplemente viene y compone las cosas y ya estuvo. No, Él llora en tu dolor, se conmueve en tu dolor, porque es un Dios que nos ama genuinamente y profundamente. Y entonces el 36 dice, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? La misma pregunta que nos hacemos una y otra vez. Jesús entonces va ante la tumba de Lázaro. Y entonces Él pide que remuevan la piedra. Y la reacción inmediatamente de Marta es, Señor, pero ya tiene 4 días en la tumba, ya hiede, en la Reina Valera 60, apesta, ya Él huele mal por el hecho de que ha estado 4 días su cuerpo descomponiéndose. Es interesante que los doctores hablan acerca de 4 etapas de descomposición cuando una persona fallece. La primera es se llama la autólisis, y la autólisis sucede entre 24 y 72 horas y es cuando, al dejar de circular la sangre, al dejar de haber respiración, los tejidos en el cuerpo dejan de ser oxigenados y entonces el cuerpo empieza a llenarse de gases y empieza a llenarse de dióxido de carbono. Y de hecho muchas veces lo que tiende a pasar entonces es que los tejidos empiezan a descomponerse dentro del cuerpo. Pero hay una segunda etapa que sucede entre los 3 y 5 días, que es la etapa de la hinchazón. Y es cuando el cuerpo, el cadáver, inclusive puede hincharse el doble de tamaño, porque esos gases que se van formando en el cuerpo empiezan a salir y empiezan a crear ese olor peculiar a la muerte que la persona está, en este caso, expidiendo. Y entonces es justo en ese momento cuando Jesús llega. Y imagínate en el calor de Israel, después de estar 4 días, su cuerpo ya estaba en completa descomposición. Pero había otra cosa también por el cual era importante que estos 4 días pasaran, y era esto, que había una especie de creencia supersticiosa entre los judíos, que ellos creían, no algo bíblico, sino algo que ellos habían adquirido con tradición y superstición, de que cuando una persona moría, los 3 primeros días el espíritu o el alma permanecía sobre el cadáver y había la posibilidad de que la persona pudiera volver a vivir. Pero ya después de 4 días el espíritu o el alma se iba a Seol, se iba al lugar de los muertos y ya no había manera de revivir a esa persona. Así que cuando Jesús entonces, después de 4 días, pide que salga, que quiten la piedra, todos están sorprendidos, están diciendo, ¿qué va a hacer este hombre? Y cuando sabemos la historia, Él agarra y dice, Lázaro, ven fuera. Ese hombre que estaba descomponiéndose, ese hombre que era un cadáver que ya estaba hinchándose, de repente las mismas manos que crearon el universo, las mismas manos que sostienen el universo, volvió a formar a Lázaro, y ahora Lázaro sale de una forma milagrosa, porque ni la muerte es suficiente para enfrentar a un Salvador que siempre nos da esperanza, siempre nos da esperanza. Ahora, lo que es increíble acerca de esto, lo que es increíble, es que después de hacer este milagro tan increíble, todavía hay personas que no creen en Jesús.
Porque cada persona tendrá que escoger cómo responder a Jesús. Cada persona tendrá que responder cómo creer o cómo responder a Jesús. Termina el pasaje diciendo esto. Versículo 45. Por este milagro que acababa de suceder, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Dijeron, wow, ¿quién? Este que puede levantar hasta muertos. Increíble. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, wow, vamos a buscar a Jesús, porque si Él es capaz de resucitar muertos, todo lo que nosotros pensábamos estamos mal, tenemos que seguirle a Él. No es eso lo que sucede. Escucha entonces cuál es la reacción de ellos. Los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales o muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar, el templo y nuestra nación. Qué increíble que a pesar de este milagro tan increíble, todavía había personas que no creían en él. Y por eso tú, al igual que ellos y al igual que todos en la humanidad, tendrás que tomar una decisión con respecto a Jesús. En medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, las cosas no tienen sentido. Y muchas veces nosotros podemos estar tan cerca del sufrimiento que empezamos a pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te conmueves de mí? Pero cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, estamos demasiado cerca de nuestros problemas para entender lo que Dios está haciendo. Me recuerda a como estar cerca de una pintura, una pintura como esta, donde tú estás tan cerca que ves los trazos y ves los colores y no tiene sentido, porque tu dolor, cuando lo ves de esta manera, no tiene absolutamente el menor sentido lo que tú estás viendo. Pero un día, el autor de la pintura, aunque tú no entiendas lo que él está pintando, un día tú podrás confiar en el autor de la pintura, porque podremos en la eternidad dar un paso hacia atrás y entonces veremos la pintura completa y entenderemos que Él siempre estuvo aquí para nosotros. Y lo que Él hizo es una cosa increíble. En medio de nuestro dolor podremos entender que Dios siempre actuó con un propósito. Por eso nuestro deseo el día de hoy es que tú conozcas a Jesús, que tú vengas a poner tu fe en Él, que tú entregues tu vida a Él y permitas que Él te perdone de tus pecados y Él te cambie por dentro. Y el que venció la muerte y no solo resucitó a Lázaro, sino que Él mismo resucitó, nos mostró para siempre que Él es la única respuesta y la mayor necesidad que tenemos en nuestra vida. Por eso nos encantaría que el día de hoy, saliendo por esas puertas, la parte de atrás, tú vengas a tomar la decisión de conocer a Jesús. Ahí tenemos personas listas para ayudarte a tomar esa decisión. Simplemente al final, acércate al centro de siguientes pasos, que es el lugar especial que preparamos para que tú puedas tomar esta decisión tan increíble. Padre Celestial, gracias. Gracias porque hasta en medio de nuestro sufrimiento que es causado por vivir en un mundo afectado por el pecado, lejos de abandonarnos, tú decidiste venir y rescatarnos a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque lo que la maldad, el sufrimiento y el pecado usan para destruir nuestra vida, a través de tu Hijo Jesús, tú nos edificas y nos construyes. Y al final no solamente tú te identificas con nuestro dolor y te conmueves con nuestro sufrimiento, sino que eres la solución final por medio de tu Hijo Jesús. Te amamos y te damos gracias por la esperanza que tenemos en nuestro gran Salvador, el único que venció la muerte y que tiene el poder en la vida también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.